Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Nuevamente para mí es un gusto el continuar con este estudio. Gracias a Dios estamos por terminar el capítulo 6. Espero que estés disfrutando este estudio. Espero que a través de toda la enseñanza, a través de todo lo que hemos estado mencionando en este estudio, que quede algo grabado en tu corazón. De verdad en mi corazón está que esto pueda trascender en tu vida, porque de verdad yo muchas veces he leído la palabra, he leído muchas veces la escritura, y ahora que lo hemos estado estudiando verso a verso, he podido entender el contexto de muchas de las cosas que quizás muchas veces las hemos leído, las hemos memorizado. Dios ha traído la palabra a nuestra mente cuando lo necesitamos, cuando tenemos alguna necesidad, pero verdaderamente muchas veces no hemos comprendido tal cual todas las promesas y todas las cosas que Dios quiere hablar a nuestra vida a través de toda la belleza de la escritura, y es principalmente el objetivo que yo tengo como pastor para la iglesia, el poder terminar este estudio de Mateo, y no nada más que sea la única vez que lo llevemos en una clase, sino que en esta escuela virtual, aparte de volverlo a dar, volver a mencionar, continuar con los demás estudios de los demás libros, verso a verso, y los años que nos tardemos, pero con el objetivo de poder comprender la palabra tal y cual como el Señor Jesús nos la quiso dejar. Y el día de hoy comenzamos con el capítulo 6, versículo 25. Ya estábamos en el capítulo 6, continuamos con el versículo 25. Y me gustaría iniciar con una oración. Ahí donde tú estás y tienes la oportunidad de ayudarme a orar, cierra tus ojos si puedes y acompáñame. Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por todo lo que tú estás haciendo, Señor, porque sabemos que de ti proviene toda buena dádiva y todo don perfecto. Porque sabemos, Señor, que tú tienes pensamientos de bien y no de mal. Porque sabemos, Señor, que todo lo que tú tienes para nuestras vidas, todo lo que tú tienes para este tiempo, es bendición, es vida eterna a través de tu palabra, Señor. Y lo que quieres es que descansemos en ti, que dejemos nuestras cargas puestas en ti, que no nos afanemos, que no nos gane la ansiedad, Señor, por esta situación, y que podamos poder descansar en ti. Señor, yo te pido también por la situación global, por la situación del mundo. Te pido, Señor, que esta enfermedad, Señor, se frene lo antes posible. Queremos, Señor, que tú fortalezcas el cuerpo, Señor, de las personas que ya han sido infectadas, Señor, y que no permita, Señor, que entre a nuestros hogares, que nos guardes con tu sangre preciosa, que nos cubras, que nos protejas, y que podamos seguir adelante, Señor, sin que se detenga, Señor, tu obra en nuestras vidas, y que podamos seguir avanzando en el reino. Te pido por todas aquellas personas que nos escuchan, mi Dios, en Mexicali, en San Felipe, aquí en Ensenada, en Ojos Negros, en Sinaloa, en Perú, y todas las personas que se sintonizan, Señor, para escuchar este estudio, bendícelas de una forma especial. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Versículo 25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestras vidas, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? En esta porción de la escritura, la Reina Valera la titula El afán y la ansiedad. Y creo que ese tema está muy acorde a la situación que estamos viviendo en este tiempo. Mucha gente está viviendo en ansiedad porque no saben qué es lo que va a suceder. Yo sé que estás preocupado, o mucha gente está preocupada por sus trabajos, aquellos empresarios por sus empresas pequeñas, medianas o grandes. Verdaderamente todos aquellos empresarios sé que han tenido un tiempo de freno en la utilidad, en el generar. Yo te lo puedo decir como experiencia. Hemos estado en un tiempo donde verdaderamente es un tiempo de entender que nuestro proveedor es Dios. Nuestro proveedor es el Señor, y verdaderamente hemos mirado la mano impresionante
impresionantemente la mano de Dios. Nos hemos dado cuenta cómo Dios verdaderamente siempre tiene cuidado de nosotros, de sus hijos. Y yo sé que he mirado videos de algunos empresarios locales y algunos empresarios de otros estados, donde ellos han pues dicho verdaderamente con lágrimas en los ojos su desesperación por la situación, con mayor golpe en el sector alimentario, en la parte de los restaurantes. Y yo sé que el mundo puede caer en afán y puede caer en ansiedad, pero como hijos de Dios nosotros debemos de entender que nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, que si Él en algún momento puso la moneda en circulación, quiere decir que Él es dueño del oro y la plata y de todas las cosas que existen. Entonces no debemos de preocuparnos nosotros por todas estas situaciones, más bien ocuparnos en las cosas del reino, ocuparnos en las cosas que el trabajo que nosotros tenemos como hijos de Dios. Eso es lo más importante, que nuestra mentalidad siempre esté puesta en el reino, y es parte de lo que hablamos en este estudio. Por eso te digo que va muy acorde con la situación que se está viviendo. Así es que quiero decirte a ti, si tú eres un trabajador, apoya mucho a tu patrón, trata de producir más de lo que habías estado produciendo, si en algún momento está en tu posibilidad, porque muchas veces como empleados siempre pensamos, no, pues es que si no me paga horas extras, pues no me voy a quedar, pero yo pienso que es tiempo de retribuir un poco lo que tu patrón se ha esforzado quizás en poder mantenerte con un sueldo, con un trabajo seguro, con un trabajo fijo. Es tiempo de poder valorarlo, y si eres trabajador, esfuérzate un poquito más, da la milla extra como hijo de Dios. Si eres empresario, quiero decirte que no te preocupes, confía en Dios, pon tu empresa en las manos de Dios, y créeme que Dios te va a llevar a conocer su mano, ¿verdad? Mi esposa dijo algo muy bonito, ¿verdad? Que si ponemos todas las cosas en las manos de Dios, vamos a ver la mano de Dios en todas las cosas, y eso es lo más importante ahora, que pongamos todas las cosas en las manos de Dios. Tú como empresario, síguete esforzando, sigue el curso de tu trabajo, de tu empresa, pero a lo mejor es tiempo de doblegar nuestras rodillas, de pedirle aún más sabiduría a Dios para guiar la empresa, para guiar el rumbo de lo que estamos haciendo, pero nunca desconfiando, de verdad, quiero decirte esto, nunca desconfiando de lo que Dios puede hacer, de lo que Dios va a hacer, de lo que Dios quiere enseñarnos, porque verdaderamente Dios quizás no nos dice, no nos pone una película de cómo va a ser nuestra vida completa, pero sí nos dice el paso que sigue y nos dice el final. Y acuérdate que dice la palabra de Dios que el Señor nos va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria, ¿verdad? Y como te decía, es importante esta parte de la porción de la palabra, porque habla sobre el afán y la ansiedad, y creo que este tema ahorita es importante que nosotros lo estudiemos, ya que pues me encanta mucho la palabra, porque la palabra siempre es aplicable a cualquier circunstancia, a cualquier situación de la vida, siempre está ahí presente y actualizándose, ¿verdad? Actualizándose para que en cada momento de nuestra vida nosotros podamos aplicarla. Entonces Jesús, antes de iniciar esta porción, esta última parte con la que cierra el capítulo 6, viene hablando sobre los tesoros que acumulamos, ¿verdad? Ya hemos escuchado en las clases anteriores que Jesús hablaba sobre pues, la acumulación de riquezas, que no acumulemos en la tierra donde la polilla y el hollín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan, sino que acumulemos en el cielo. Y ya miramos una serie de formas de cómo acumular nuestras riquezas en el cielo. Entonces, lo más importante que hay que entender también en los estudios anteriores es que no debemos de idolatrar las riquezas, porque idolatrar las riquezas, el Señor Jesucristo lo menciona como la adoración a Mamón, el Dios del dinero. Nadie puede amar a Dios y amar a las riquezas, al Dios del dinero.
y Jesús nos enseña que no hay nada más importante que poner todas las cosas en las manos de Dios y poner a Dios en el primer lugar sobre todas las cosas. Entonces, ahora, después de haber dicho todo esto sobre los afanes de buscar el dinero, de quizás corrompernos por encontrar las riquezas, ahora cierra con broche de oro el Señor Jesús en esta escritura, enseñando a sus discípulos a que no es necesario estar tan preocupado por lo superficial. ¿Y cuántas veces o cuántas personas no conoces tú en la actualidad, en el tiempo donde estamos viviendo, gente que te rodea, que está muy interesada en la ropa que compra, las marcas que compra de ropa, los zapatos, tener un buen reloj, un buen carro y en general estar bien a la moda? Y ahorita con la moda del internet, pues rápidamente subirlo a las redes sociales para que todo el mundo sepa que se acaba de comprar un reloj súper caro, unos zapatos súper caros, una camiseta súper cara, con el afán de, como decimos nosotros, ¿no?, mostrar una pantalla. Y pues quiero decirte que los ricos quizás puedan darse los lujos de comprarse todo eso, y qué bueno que las personas ricas, que las personas que tienen mucho dinero, ¿verdad?, puedan comprarse pues lo que ellos quieran, ¿verdad? Un Porsche o una moto Harley Davidson, o lo que quieran ellos comprarse, ¿verdad? Está bien, han trabajado por todo eso, a través de su vida, o las circunstancias que han tenido en su vida les ha permitido el poder tener la posibilidad de poder comprarse todo eso. Pero hay personas que no están en la posibilidad y se desgastan tanto en el afán de aparentar una vida social, una clase social, el poder estar a la altura, y por enfocarse tanto en eso descuidan las cosas más importantes que debemos de cuidar, que es dedicar el tiempo a Dios. Y nos desenfocamos muchas veces en adquirir las mejores prendas o las mejores cosas, sin importar si eso nos lleva a abandonar totalmente a Dios por tener horas y horas de trabajo para poder comprar esas cosas. Espero ser lo suficientemente claro en esto. Entonces Jesús les dijo: no te afanes ni siquiera por el alimento. O sea, no nada más por la ropa, sino ni siquiera por el alimento. No es que no debas de preocuparte por comprar ropa o la despensa que tienes que comprar cada semana, pero una cosa es que te ocupes en comprarlas y otras cosas que te afanes por conseguir cierto tipo de ropa o por comer en restaurantes lujosos, que quizás una comida te cuesta lo que trabajaste toda la semana, nada más por la foto, pues la foto que subes a las redes sociales, ¿no? Entonces hay cosas que no son, o sea, son muy superficiales y no necesitamos nosotros preocuparnos por esas cosas más que por preocuparnos por las cosas del reino. Y quiero decirte que es bonito, pero no es necesario. Hay cosas más importantes que atender, como lo es nuestra relación con Dios. Y yo te aseguro que cuando tú lo haces, Dios se encarga de proveerte todas tus necesidades, mientras tú te estás preocupando por tu vida eterna, por buscar la santidad. Y eso sí vale la pena, buscar la santidad, buscar la paz de Dios. Eso es lo más importante, ¿verdad? Dice el versículo 26, mira las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Esta palabra para mí fue crucial en mi vida. Una vez que tenía una necesidad urgente de tomar una decisión, yo estaba trabajando en una empresa muy bien redituada, me pagaban muy bien, acababa yo de terminar la universidad, y en esta empresa el único problema es que pues yo verdaderamente no podía pues asistir a la iglesia casi. O sea, yo verdaderamente estaba descuidando mi servicio a Dios, mi vocación para lo que yo había sido llamado, el servir a Dios constantemente, que era mi pasión, la música, el estar tiempo en oración juntos con la congregación. Descuidaba muchos aspectos de mi vida espiritual, ¿no? de mi caminar con Dios. Entonces prácticamente yo estaba haciendo a un lado a Dios por tener un buen trabajo.
Entonces llegó un momento donde yo empecé a notar todo eso y que poco a poco me estaba alejando de Dios. Ese trabajo me estaba alejando de Dios. Entonces yo le pedí a Dios, yo tenía ese día, me estaban buscando por toda la planta para poder firmar la planta definitiva, o sea, para poder firmar el contrato definitivo. Y yo andaba dando vueltas, caminando por todo el lugar, orándole a Dios. Toda la mañana me la pasé orando, toda la mañana me la pasé pidiéndole al Señor y no me dejaba, ahora sí que no me dejaba agarrar. Entonces empecé a pedirle al Señor, Señor, dame una palabra, dame una palabra, dame una señal, dime qué decisión debo de tomar. Entonces lo que yo estaba poniendo en la balanza en ese momento era quedarme en ese trabajo donde tenía un sueldo seguro, donde tenía muy buenas prestaciones, donde estaba yo pues con mis finanzas aseguradas, o emprender algo por mi cuenta, iniciar la empresa, iniciar mi trabajo, pero pues de cero, porque no tenía nada, no tenía ni dinero, no tenía absolutamente pues nada con qué iniciar, ¿no? Sino solamente la fe y la confianza en Dios. Entonces en ese momento, después de varias horas buscando y pidiéndole al Señor que me hablara, de repente el Señor me manda esta escritura: mira las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y entonces ahí yo entendí que el Señor me estaba dando carta abierta para iniciar yo la empresa, y yo sabía que Dios me iba a respaldar. Yo te puedo dar testimonio hasta este momento que no ha habido ni un día ni un momento en el que el Señor no me haya respaldado, no me haya sustentado y no haya mirado su mano poderosa a través de la historia, ¿verdad? A través de la historia de mi vida, a través de lo que yo he vivido, ¿no? Y no con eso te quiero llevar a decirte, no, pues deja tu trabajo y ponte a hacer algo aparte, ¿no? No, nada más es como evaluar las cosas. Verdaderamente todo lo que te acerca a Dios es de Dios, y todo lo que te aleja de Dios es de Dios. Si tu trabajo te aleja de Dios, definitivamente no es de Dios. Si tu trabajo te acerca a Dios y te da oportunidad de compartir el mensaje de salvación y estar en medio de personas a las que le puedes compartir a través de tu testimonio, entonces ese trabajo es de Dios. Pero si te aleja de Dios, créemelo, no es de Dios. Y entonces es donde tienes que pedirle al Señor que te muestre, que te revele, que te dé una palabra y que te ayude a poder definir qué es lo que tú tienes que hacer, ¿verdad? Y esta palabra para mí fue crucial en su momento, y Dios me ha fortalecido hasta este momento. Dice el versículo 27: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y aquí es entender que hay personas que muchas veces pasan mucho tiempo lamentando lo que no tienen en vez de agradecer por lo que tienen, ¿verdad? Te lo voy a repetir: hay muchas personas que pasan toda su vida lamentando lo que no tienen en vez de agradecer por lo que tienen. Y dicen: es que si yo fuera más rico, o si yo hubiera nacido rico, o es que si yo fuera delgado, o es que si yo fuera más bonita que la hermana fulanita de tal o la persona fulanita de tal, y es que si yo tuviera más tiempo. Y así empezamos a dar muchas excusas que lo único que nos lleva es a desatender lo más importante, que es nuestra relación con Dios. Siempre tenemos un buen pretexto para no dar el 100% para Dios. Siempre tenemos un buen pretexto para llevar nuestra atención a otro lugar. Siempre tenemos un buen pretexto para alejarnos de Dios y no meternos en la profundidad del servicio, en la profundidad de su palabra, en la profundidad de lo que tenemos que hacer. Entonces, aquí el Señor Jesucristo está siendo tajante con sus discípulos, con la persona que lo están viendo, porque Jesús está hablando directamente a sus discípulos. Jesús está tratando de hablar primeramente con sus discípulos, y las personas que están atrás escuchando el mensaje, escuchando lo que Jesús está hablando a sus discípulos, también lo están aprendiendo, también lo están recibiendo, pero el Señor quería formar el carácter en sus discípulos. Entonces, esta palabra es para ti, que te consideras y quieres ser un discípulo de Jesús. No te afanes por las cosas que no tienen importancia, no te afanes por lo que no tienes, sé agradecido con lo que tienes.
Busca sacarle provecho a lo que tienes. No te preocupes por lo que no tienes, preocúpate por sacarle el máximo provecho a lo que tienes. Sácale jugo a lo que Dios te da, a lo que Dios te ha dado, y Él te va a dar más. Hay una promesa en la palabra y es la parábola de los talentos. A la persona que le dieron un talento y que quizás estaba preocupado él porque nada más tenía uno y sabía que el señor del talento era malo y era fuerte y que se cosechaba donde no sembró, y entonces tenía un montón de excusas un montón de excusas listas y preparadas para dárselas al señor de los talentos cuando viniera. Sin embargo, había otro grupo de personas que tomaron la iniciativa de sacarle provecho a lo que le dieron, de producir de una forma impresionante lo que el Señor les había dado en su mano, y ellos lograron generar más, y eso le agradó a Dios. Le agradó a Dios la iniciativa. Sé una persona de iniciativa, sé una persona que sea punta de lanza, sé una persona que siempre está proponiendo cosas buenas, cosas nuevas, cosas que hagan la diferencia para la expansión del reino. Pero una persona que siempre esté lista para dar un buen plan de trabajo y una buena estrategia de trabajo. No una persona que esté poniendo un cómo no, sino un cómo sí. Cómo sí lo hacemos, cómo sí lo logramos, cómo sí podemos nosotros apoyar para que esto se pueda llevar a cabo. Y la persona que tenía un buen pretexto, dice la palabra, que la persona que tenía un solo talento y que no hizo nada con él, se le quitó el que tenía y se lo dio a los que tenían más. Entonces Dios te va a bendecir a la medida en que tú aproveches al máximo lo que Dios ya te dio, ¿verdad? A lo mejor no eres muy guapo, pero tienes bonita voz. Aprovecha esa bonita voz, aprovecha eso que Dios te ha dado, ese talento, para poder sacarle jugo al reino, ¿verdad? Entonces hazlo lo mejor para poder llevar a las personas a que conozcan a Dios. No te afanes por añadir medio metro más a su estatura, mejor preocúpate por hacer cosas para el reino. Versículo 28 dice: y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considera los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, o sea, no cosen ni nada para vestirse. Pero yo te digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Cuando dejas la ansiedad y el afán por las cosas, cuando dejas tú a un lado el afán y la ansiedad por las cosas superficiales, Dios se encarga de proveerte lo que tú necesitas. Y solo quiero que pienses un segundo en esto. Tú puedes olvidarte de Dios y meterte de una forma monstruosa a tu trabajo, trabajando de sol a sol, sin descansar y entregando todos tus mejores años a tu trabajo, y al transcurso de los años te vas a poder comprar tu casa. Ese es un panorama, pero ahora imagínate el panorama por otro lado, tú estás sirviendo a Dios, tratando de agradar a Dios, sin atender tu relación con Él, sin atender tu relación con tu familia, y sin atender las cosas más importantes, que es el guardar tu salvación, el buscar la santidad, el buscar el poder presentarles el plan de salvación a las personas. O sea, preocuparte en las cosas del reino, ¿verdad? Y Dios va a poner todos los medios para que tú puedas obtener tu casa. ¿Qué casa será mejor y te va a traer paz? ¿La que tú trabajaste toda tu vida y desatendiste a Dios por obtenerla? ¿O la que, sin descuidar a Dios, de todas maneras la obtuviste? Yo pienso que la casa que Dios te dio, ¿verdad? O la casa que tú pusiste en las manos de Dios para que Dios te la diera. ¿Por qué? Porque Dios te va a dar lo que Él sabe que está en el deseo de tu corazón. ¿Qué acaso Él no conoce tus necesidades antes de que salgan de tu boca? ¿O acaso no nos dice su palabra que nos deleitemos en Él y Él nos va a conceder las peticiones de nuestro corazón? Son puras promesas que nosotros debemos de creer como hijos de Dios, como residentes del reino celestial. Son palabras, son promesas que nosotros debemos de creer. Y eso es lo importante que nosotros debemos de entender, ¿verdad? Y luego dice algo bien, bien bonito, porque dice: ni Salomón disfrutó tanto como los lirios del campo de una hermosa vestimenta.
porque pues Salomón se vestía con la ropa hecha por grandes sastres, pero los lirios se vestían de la gloria de Dios. Y esto es impresionante. Qué tremendo, ¿no? Y el versículo 30 dice: y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Les dice. O sea, Jesús le estaba enseñando, pero ya sabía que de antemano pues necesitaban ejercitar la fe. Y yo siempre he dicho algo importante. Yo siempre he dicho que a lo que Dios no le agrada es cuando no le creemos. Y lo que Dios se deleita y se goza y se pone feliz es cuando nosotros le creemos. Yo creo que es de las cosas que más le agradan a Dios, que nosotros creamos en su palabra, creamos en sus promesas. Y eso nos lleva a algo que se los enseñó el Señor desde el desierto, desde hace 3500 años a la fecha. Se los enseñó Dios a través de pues palabra dura, mano dura que tuvo con el pueblo de Israel. En Números 14:11 dice: y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Verdad? Aquí es un contexto donde el pueblo de Israel pues ya estaban atemorizados, ¿no? Porque pues no sabían qué estaba pasando, y en la tierra donde según iban a llegar a conquistar, pues habían gigantes y ellos eran como langostas, o sea, eran como animales ahí entre los gigantes, y pues andaban atravesando en el desierto. O sea, para ellos era lo peor que les pudo haber pasado. No estaban pensando en que se aventaron 430 años esclavos trabajando para un jefe que no miraba por su necesidad, sino nada más por su bien, y que nomás porque les daba de comer todos los días. Y se les olvidó que en aquel tiempo ellos lloraban y le pedían a Dios que los bendijera, ¿verdad? Y hace poquito un pastor amigo publicó algo en el Facebook y dijo: no te olvides de agradecer por lo que ahora tienes. No olvides que eso que ahora tienes, un día se lo pediste a Dios y Dios te lo concedió. El pueblo de Israel estaba pidiéndole y clamándole durante 430 años que querían regresar a la tierra de Canaán, que querían regresar a la tierra prometida. Y entonces dice que Dios escuchó su clamor, escuchó su lloro, su llanto, su tristeza que tenían en ese lugar, y dice que les proveyó un salvador, ¿verdad? Les proveyó a un libertador que era Moisés. Y entonces dice que Moisés se esforzó un montón, le enseñó al faraón la grandeza de Dios a través de las plagas, a través de abrir el mar rojo y destruir a todo el ejército de los egipcios, a través de que en el desierto Dios los guiaba de día con una columna de fuego, de noche con una columna de fuego para que se calentaran, para que miraran la luz en medio de la oscuridad, y de día dice que les ponía una columna de humo, y esa columna de humo pues en el medio del desierto les daba esa sombra para que ellos pudieran caminar tranquilos. Dice que su ropa nunca se desgastó. Imagínate, durante 40 años que anduvieron en el desierto, su ropa nunca se desgastó. Y Dios hizo un montón de milagros para ellos, ¿no? Hizo un montón de señales, de prodigios, de grandezas, cosas que la verdad es que Dios es capaz de hacer eso y más cuando hay alguien que le cree, ¿verdad? Y entonces aquí el pueblo estaba diciendo: ¿sabes qué? No, vamos a regresarnos, vamos a poner a un líder, vamos a quitar a Moisés y vamos a poner un líder que nos lleve de retorno a Egipto, y nos vamos a presentar ahí ante el faraón y decirle: ¿sabes qué? Pues venimos otra vez de regreso porque pues allá no nos funcionó. Y entonces aquí es donde Dios se enoja y dice: ¿hasta cuándo me va a irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerá con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Hombres de poca fe, les decía Jesús. Sí, ¿por qué te preocupas por todas esas cosas? ¿Por qué te afanas por todas esas cosas? ¿Qué no Dios es Dios grande y poderoso y te puede proveer todas tus necesidades? ¿Qué no es el rey del oro y la plata? ¿Qué no es el Dios proveedor? ¿Qué no es el Dios de paz? ¿Qué no es el Dios libertador? ¿Qué no es el Dios poderoso que creó los cielos y la tierra a través únicamente de su palabra? ¿Qué no es el Dios proveedor que nos ha dado un Salvador para que a través de Él nosotros podamos tener reconciliación para con el Padre y podamos tener la salvación asegurada?
¿Qué no es ese Dios todopoderoso que no ha quitado su vista de nosotros, que conoce hasta la cantidad de cabellos que tenemos en nuestra cabeza, que conoce a las palabras antes de que nosotros la digamos, que conoce nuestra vida desde que nosotros nacimos hasta el último momento que Él ha determinado que nosotros vivamos? ¿Que no es el Dios todopoderoso que tiene planes y proyectos, que tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros? ¿Que no es ese Dios? ¿Por qué no confiamos en Dios muchas veces? ¿Por qué nos gana muchas veces la preocupación, el afán, la angustia, la ansiedad? Y andamos queriendo ayudarle a Dios y haciendo cosas y renegando. ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué no tengo el otro? En vez de decir, ¿sabes qué? Levantarnos todos los días y decir, Señor, gracias porque me has proveído trabajo. Gracias porque me has proveído alimento. Gracias porque siempre he estado en el hueco de tu mano y nunca me has abandonado, ¿verdad? Si las hierbas del campo que hoy es y mañana se echan al horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe?, les dice Jesús. Es tremenda esta palabra. ¿Por qué? Porque Dios nos confronta en este día, en estos días, nos confronta que le creamos. ¿Qué problema puedas tener que Dios no tenga la capacidad de resolverlo? ¿Qué circunstancias estás atravesando en tu vida que Dios no tenga la capacidad de ayudarte? O el poder de ayudarte simplemente con decir la palabra, porque no necesita ni siquiera mover un dedo, ni siquiera meter su mano. Simplemente con la palabra Dios puede crear circunstancias para que tú seas bendecido. Dime qué problema puedas tener, que te tengas que enfocar en eso y desatender a Dios o desatender tu relación con Dios por tratar de atender esa situación. Yo creo que nada, absolutamente nada. Nada que te deba de quitar de levantarte en tus mañanas y agradecer a Dios, postrarte de rodillas y decirle, Señor, gracias por todo lo que tú estás haciendo. Yo creo que nada, absolutamente nada, vale más la pena que buscar a Dios. Eso es lo más importante, y el día que toda la humanidad lo entienda, la humanidad va a cambiar, el mundo va a cambiar, la situación va a cambiar, porque estamos poniendo a Dios como prioridad, quitando del altar a otras cosas que no son importantes, ¿verdad? Muchas veces idolatramos otras cosas que no debemos de idolatrar, quizás nuestra familia, quizás nuestro trabajo, quizás el dinero, quizás las propiedades, quizás los lujos, y muchas veces los tenemos ahí puestos en el lugar que le corresponden a Dios, y hacemos a Dios a un lado por nosotros enfocarnos en esas cosas. Y es como la anécdota de la zanahoria en la gorra, ¿no? Que vas caminando, pero como la zanahoria está colgada de la visera de tu gorra, pues nunca la alcanzas, porque siempre estás caminando y conforme tú avanzas, avanza la zanahoria, entonces nunca la alcanzamos. Así es muchas veces con las riquezas, con los afanes, ¿verdad? Decía Salomón, el ojo nunca se cansa de ver, el ojo nunca se cansa, siempre está deseoso de estar viendo. Entonces, ¿por qué no confiar en Dios? Yo te reto a que tú confíes en Dios. Yo te reto en este día a que tú pongas toda tu confianza en Dios. Todas tus ansiedades, entrégaselas a Dios. Todas las cosas que te afligen, entrégaselas a Dios. No te afanes por las cosas que vienen. Ahorita lo vamos a leer un poquito más adelante, pero no te afanes por las cosas por el día de mañana. El día de mañana ya va a traer su propio afán, pero tú enfócate el día de hoy en confiar en Dios, en confiar en sus promesas, en confiar en su palabra, en confiar en que el Señor te va a proveer todo lo que tú necesitas. Confía en Dios verdaderamente. Pon en las manos de Dios a tu familia también. Ahí estás todo preocupado por tu hijo, por tu hija, estás todo preocupado por tu marido, por tu esposa, estás todo preocupado por tu patrón, tú ponlo en las manos de Dios. Únicamente confía en Dios, pónselo en las manos de Dios. Confía en Dios y Él hará. Versículo 31 dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. O sea, no seamos de las personas que solo nos la pasamos lamentándonos. Híjole, es que la situación está bien mal, ya no tengo ni para comer, mis hijos no tienen zapatos. Porque ¿qué va a decir la gente? ¿Qué van a decir las personas que no conocen a Dios? Van a decir, hombre, para andar igual que ellos mejor ni me acerco a Dios. Mira, a mí me va re bien y no ando dándome golpes de pecho. Y de verdad, no es necesario que andemos nosotros comentando con las personas lo pobre que somos o lo desdichados que somos, ¿verdad? Porque nosotros como hijos de Dios debemos demostrarle a la gente que estamos confiando en Él.
que Él es nuestro proveedor. Y todo eso yo te lo digo como experiencia personal. Yo he confiado en Dios y Dios ha suplido todas las necesidades, y a veces de verdad en mi corazón está un poco preocupado, pensando cómo le voy a hacer, cómo voy a resolver alguna situación, pero trato de traerlo a la presencia de Dios, trato de pedírselo al Señor y Señor, ayúdame en estas circunstancias, ayúdame en esta situación, lo pongo en tus manos, Señor, no forzo la situación porque yo sé que tú tienes las mejores decisiones y los mejores planes para mi vida, así es que yo lo pongo en tus manos. Hace poquito estábamos haciendo un presupuesto para una casa y me habla mi amigo muy preocupado y me dice, y ¿sabes qué? No nos autorizaron. Y le digo, no te preocupes, le digo, no te preocupes, porque si Dios nos lo hubiera querido dar, Dios nos lo hubiera dado. Pero no es para nosotros, Dios no nos lo quiere dar. Y él me dijo una palabra que me gustó mucho, porque digo, wow, o sea, estamos siendo luz para las personas en medio de la adversidad. Y él me dijo, sí, yo sé, Raúl, me dijo, yo sé que los tiempos de Dios son perfectos. Y wow, dije yo, qué impresionante, ¿no? Entonces, no os afanéis diciendo, comentando, diciéndole a la gente, hey, no tengo para comer, no tengo para vestir. O sea, Dios conoce nuestras necesidades. Dice el versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. En esta vida es el estándar. Es como las personas creen que se debe de vivir, seguir un patrón de supervivencia. Y pienso que por afanarse mucho, o piensan ellos que por afanarse mucho van a lograr más. Y una vez un patrón que yo tenía me decía, no, para mí el trabajo, esa es mi ideología. Eso es lo que yo creo. Yo trabajo y después, si tengo chance, salgo con mi familia y ya, si me da oportunidad, voy a la iglesia. Esa es mi ideología, decía. Y verdaderamente eso es lo que el mundo enseña. Eso es ese es el objetivo en esta vida de las personas. Por eso dice aquí Jesús, porque los gentiles buscan esto, o sea, la gente común, o ese es el estándar que toda la gente sigue. Entonces, sin embargo, lo triste para ellos es que nada se van a poder llevar. Nada, absolutamente nada. Si hagan miles y millones de dólares, no se van a poder llevar nada. Trabajan 60 años para poder pensionarse y después vivir los últimos 10 o 20 años más o menos dizque viviendo con lo que les dan. Pero todos los años que pudiste aprovechar para el Señor se te fueron en eso. Entonces, ¿por qué no darle la primicia de nuestra vida al Señor? Los mejores años, tus años más fuertes, dárselos al Señor. Versículo 33, y con esto finalizamos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ese es el último versículo y es el versículo más conocido. Y este lo hemos grabado en nuestro corazón. Pero lo más importante es vivirlo. ¿Qué es buscar el reino de Dios? ¿Qué es el reino? Lo hemos hablado, el reino es un gobierno. Mas buscad primeramente el reino de Dios es buscar el gobierno de Dios en nuestra vida, que el gobierno de Dios rija nuestra vida. Yo siempre te digo que es como cuando te vas a Estados Unidos y agarras tu nacionalidad, te haces ciudadano americano y pues ya puedes tener licencia, puedes trabajar con seguro, puedes comprar una casa, ya tienes privilegios, aunque tienes obligaciones, pero tienes muchos privilegios. Así es también cuando nos hacemos parte del reino de los cielos, del reino de Dios. Tenemos muchos privilegios, tenemos muchas promesas, solamente hay que conocerlas. ¿Y dónde están? Pues en la palabra, en la Biblia. A través de leer la Biblia vamos a conocer eso. Buscad primeramente el reino de Dios. O sea, busca primeramente el gobierno de Dios en tu vida. Que Dios gobierne tu vida, tus pensamientos, tu conducta, tu caminar. Y también busca su justicia. ¿Qué es la justicia? El estar bien con Dios. Buscar la justicia es el tratar de estar es el tratar de estar bien con Dios. Y la única forma de estar bien con Dios es a través de caminar conforme a las palabras de Jesús. Buscando la santidad, buscando la paz, ser pobre en espíritu, ser manso y humilde de corazón.
ayudar a los necesitados, ser luz, ser esa sal en medio de ser esa luz en medio de la oscuridad, ser esa sal de la tierra, y todo lo que hemos visto a través del Sermón del Monte, que es un mensaje impresionante de cómo debemos ser, no solamente lo que debemos hacer, sino lo que debemos ser. Que Dios te bendiga y te guarde, y nos vemos en la siguiente clase.